adecentar el tema del dirigencial? Usted ha desayunado un código de ética, sabiduría, valentía, honorabilidad. ¿Cómo un dirigente puede adecentar la función dirigencial? Con mucha transparencia, rindiendo cuentas, por ejemplo. Se pide a las empresas, a las autoridades, que rindan cuentas, que hagan reportes de gestión. Bueno, en el caso del dirigente social, ¿por qué no se le pide que rinda cuentas? ¿Por qué no se le exige que democratice sus organizaciones, respete los estatutos, los reglamentos de sus propias organizaciones? Hay que hacerlo, lo hemos reclamado. Desde a la CGTP, como se le ha pedido en más de una oportunidad, hasta la APAFA de un colegio, donde lamentablemente pues hay mucha desconfianza y descrédito porque hasta una bolsa de cemento que solicitan para el colegio se lo terminan repartiendo entre algunos. Entonces eso no lo podemos negar, eso no lo podemos negar y es una realidad. Es parte del desprestigio de la representación en general de los partidos políticos, la misma falta de autoridad que tenemos. En fin, es un problema social que se acrecienta con hechos tan vergonzosos como el tema de las lentejas en Tía María, porque durante meses Arequipa, el Perú, ha sido conocido por estos incidentes tan graves, ¿no? ¿Dónde están involucrados dirigentes? Dirigentes negociando un paro que supuestamente era en defensa del pueblo y por otro lado vándalos asesinando, masacrando a un policía en el suelo. Esas dos noticias de verdad hieren la dignidad del arequipeño, nos avergüenzan y frente a acontecimientos tan importantes como los que mencionabas de este encuentro de ciudades patrimonio y del valor histórico que tiene Arequipa, yo creo que es algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar. Hablemos del rol de los dirigentes ante el conflicto, que es un conflicto latente, o sea, que no haya una crisis, que no haya una huelga es otra cosa, pero nadie va a decir que las cosas están tranquilas en Islay, en la zona de Deán Valdivia, en la curva, el Valle de Tambo, etc. ¿Cuál ha sido el rol de los dirigentes? ¿Qué notas les pones al doctor del Carpio, que quiero entrevistarlo, me muero por entrevistarlo, y a otros dirigentes? Por ejemplo, el caso de Jesús Cornejo, ¿cuál ha sido su rol en este proceso? Bueno, en primer lugar señalar que hay dirigentes de organizaciones sociales con las cuales podemos tener discrepancias, pero mantenemos una relación de respeto, y hay otras personas que aprovechan del protagonismo que alcanzan en actos de violencia para hacer una prédica ideológica, política, y no tienen nada que ver con una organización social. ¿Cuáles están en qué lado? Por ejemplo, el doctor que usted ha mencionado, preso por terrorismo hace años, no representa ninguna organización social. Se representa a sí mismo. Forman una asociación civil, se reúnen en un parque, en una oficina, en un local, hacen una asociación civil, ¿no? La Asamblea de los Pueblos de Arequipa, el Frente Anticorrupción, y lo manejan como su feudo, como su chacra, cosa muy distinta a lo que es el Fredicom, el FACA, la Coordinadora Política Social, donde hay una representación de bases organizadas, mal o bien, y a las cuales, como digo, hay que pedirles que rindan cuentas, que ¿Y usted tengan... cree que los ciudadanos distinguen, por ejemplo, entre el doctor del Carpio y Ramón Pachas, o Jerónimo López, o Felipe Domínguez, sin querer denostar de nadie, a quienes conocemos y respetamos? ¿Pero usted cree que la población y los ciudadanos de a pie y los de no tan a pie establecen alguna diferencia entre los unos y los otros? No. Por eso mismo es que la ciudadanía tiene que tomar en cuenta estos antecedentes y participar, comprometerse para poder deslindar, separar la paja del trigo. Si usted ve que una organización importante, Arequipa, con la cual podemos tener discrepancias, pero tiene una actividad permanente en representación de sus agremiados, con las cuales se puede debatir cuáles son sus objetivos, etcétera, etcétera, y ve por otro lado a una persona que solamente sale a tirar piedras, a arrojar basura a la Plaza de Armas, a insultar o promover actos de violencia tan vergonzosos como los que se han dado en el Valle del Tambo, el ciudadano tiene que hacer el deslinde, el ciudadano tiene que saber diferenciarlos, porque efectivamente nos meten a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces, inclusive se dice este es prominero, antiminero, cuando yo creo que ha quedado demostrado que en este conflicto del Valle del Tambo va más allá de las personas, va más allá del tema ambiental, y se ha visto que es el interés particular, primero de un grupo de dirigentes a los que usted ha mencionado, que tienen objetivos muy claros. Durante años se han organizado en el Valle del Tambo para beneficiarse económica, políticamente. Por eso es que son autoridades, son alcaldes o en su caso presidentes de las juntas de regantes, el comité de la PAP, el comité de la maquinaria. Pero hay dirigentes que también
también hoy están en carcelería y que quisieron hacer vida política y que nunca tuvieron el respaldo de nadie. Entonces salen de la legitimidad de ser elegidos y representar a alguien para desde la clandestinidad levantar la mano o su voz aguardientosa gritarla. Yo creo que habría que hacer un sinceramiento, si vale la pena. Así como el Congreso de la República es una de las instituciones que los ciudadanos visibilizamos como una de las más corruptas, yo creo que podríamos evidenciar que los dirigentes no representan a gran parte de la población, ni siquiera a sus gremios. La ciudadanía no se siente representados por ellos. Por supuesto, totalmente cierto. Y la pregunta entonces viene, ¿pero por qué lo siguen? Entonces tenemos que ver, claro, hay gente que lo sigue, que se moviliza, inclusive acá en Arequipa han salido miles de personas, claro que convocadas por sus propias organizaciones y por sus propios intereses, porque luego de ir a la Plaza de Armas a gritar Mina sí o Agronó o cualquier cosa, después iban a hacer sus trámites a las municipalidades, a SEALAS o EDAPAR, o sea, tampoco no es de que esa solidaridad entre comillas era a las personas, no, son sus propios intereses, pero veamos quiénes lo siguen en el Valle del Tambo, porque hay 400, 500 personas dispuestas a enfrentarse a la policía. Eso es importante. Y producir actos de vandalismo. Mire usted, hace unos días ha presentado un informe por la ONG Labor, que lamentablemente la gobernadora regional no le ha dado el valor. Sí, le ha dado. Dice, hemos entregado un diagnóstico de la situación actual del Valle. Este documento debe servir de guía para el gobierno cuando se reinstalen las mesas de diálogo. Y la gobernadora hace referencia a un trabajo no del gobierno regional, entiendo, sino al de la ONG, que hace un diagnóstico en la zona y se lo entrega a la gobernadora. Que me parece también un gesto interesante correrle traslado, ¿no? Claro, pero yo decía que no le ha dado el valor que corresponde, porque mandarle por un oficio al Poder Ejecutivo es volverse a lavar las manos. La misma actitud que lamentablemente han tenido nuestras autoridades regionales y locales y provinciales los últimos años. Y no le ha dado el valor porque esto tenía que haber sido difundido a Arequipa, explicado. En los titulares de algunos medios solamente han salido los porcentajes. El 72% de personas, no dice de dónde, no quieren el proyecto minero y que se suspenda definitivamente. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué a reglón seguido el 87% pide de que se revise el estudio de impacto ambiental? Si ya se pide que no haya proyecto... Para tener argumentos para su protesta. ¿Y qué pasa si el 87% que pide que se revise el estudio de impacto ambiental y luego la revisión dice que no hay ningún problema? Entonces, eso había que explicar. Yo creo que hay una interpretación muy personal. En tu caso crees que el 82% está contradiciendo el 72% primero. Y eso no necesariamente es cierto. No. Pero claro, habría que analizar el tema. Es un indicador cuantitativo que debe arribar algo. Es una herramienta. Así es. Por eso es que había que explicar este estudio y ahí quería referirme, porque allí se determina, por ejemplo, quiénes son las personas que están detrás de esta protesta. Que no es su legítimo derecho, por favor, ¿eh? O sea, todo ciudadano tiene derecho a expresarse, a opinarse, a participar, a movilizarse, pero a lo que no tiene derecho es a usar la violencia para imponerse sobre los demás. Estamos de acuerdo. Y ¿Qué va a pasar en el Valle ahora? Eso es lo que había en el Valle del Tambo, porque estas personas que están detrás de esta protesta están detrás de sus propios intereses. Pero ya no revisemos el pasado, revisemos el futuro. Es que el futuro es... El futuro es la instalación de unas mesas a partir de la siguiente semana. El día de ayer ha habido una vigilia, han salido a la zona de la curva y han dicho que van a iniciar una nueva protesta, el general los amenaza. ¿Qué va a pasar con la población? ¿Qué va a pasar con la clase dirigencial? ¿Y qué deben hacer las autoridades? Si puedes contestarme, por favor. Muy rápidamente, por eso mencionaba quiénes están detrás de esta protesta. Se les llama los sin tierra. Personas migrantes que han venido a trabajar al Valle del Tambo, que se han asentado y que están detrás de un interés personal particular, que puede ser legítimo, como por ejemplo tener derecho a un trabajo, tener derecho a tierras, porque les han ofrecido darles tierras, tener derecho a que les titulen las invasiones que han realizado alrededor de los pueblos tradicionales, inclusive tener derecho a trabajar en la minería ilegal que les han ofrecido allí en el Valle de Sauda. Si no se toma en cuenta los intereses de estas personas, no se va a poder resolver el futuro, porque, por ejemplo, hay autoridades que siguen insistiendo en que se va a dialogar. Usted no puede dialogar con esas personas porque su interés es entonces, claro. ¿qué debe hacer la autoridad? La autoridad debe, en primer lugar, hacer respetar la ley, que es igual para todos. Si no puede garantizar el orden público y los derechos de todos, entonces tenemos allí un problema de conflicto que es con la nación, con este gobierno, porque la protesta... O sea que hay otra vez estado de emergencia.
probablemente terminemos en estado de emergencia porque la convocatoria a estas movilizaciones que están haciendo ya en La Curva, anteriormente en Deán Valdivia, es justamente, como dicen, calentando los motores para mover a esta gente que no quiere dialogar, que no quiere resolver el problema que supuestamente habría de contaminación, ni siquiera quiere resolver el problema actual que tiene el agro y que necesita más agua. Tienen sus propios intereses, ellos quieren tierras para ellos, quieren trabajo en las municipalidades, que les titulen las invasiones que han realizado, que le den trabajo a las señoras que han participado en la olla común. Esos son sus intereses y pueden ser legítimos, pero absolutamente discutibles, de 300, 400, 2.000 personas, 3.000 personas con sus familias, pero eso se puede oponer al interés de 30 millones de peruanos. Eso puede transgredir el orden público, la ley, y no estamos hablando solo de minería. Por eso es que a mí me parece extraño que las autoridades hablen de una mesa de diálogo cuando estas personas no quieren dialogar, y lo que se instaló más bien fue una mesa de desarrollo que el gobierno instaló y abandonó hasta la fecha por caer en el juego de los que le decían vamos a dialogar y nunca dialogan. Yo creo que la posición de Humberto